Hola, buen día para todos. Qué mejor manera de celebrar el Día del Maestro que con dos maestros maravillosos, profesor Mario de la Puente, feliz día del maestro, profesora Angélica, que nos acompaña como moderadora, feliz día a todas las personas que están conectadas a este webinar. Bienvenidos a Uninorte, bienvenidos a este espacio de debate académico que celebramos en el marco de la Semana de Derecho. El profesor Mario nos va a acompañar con un tema que seguramente a muchos está inquietando hoy, es el tema de la economía en este marco de incertidumbre que nos está acompañando en este momento. No siendo más, yo dejo a la profesora Angélica Rodríguez, quien es nuestra coordinadora académica de nuestra maestría en Relaciones Internacionales y quien junto con el profesor Mario liderarán este espacio académico. Bienvenidos a todos una vez más y esperamos que disfruten muchísimo de esta oportunidad que con mucho corazón y muchas ganas nuestros profesores han organizado para todos ustedes. Gracias, profesores. Muchas gracias, Nadia. Muy Gracias. buenos días para todos y para todas. Para nosotros desde la Universidad del Norte, pues nos sentimos muy complacidos de que nos acompañen con esta participación en el webinar que hemos preparado para ustedes. Somos conscientes que estamos viviendo tiempos muy complejos, de muchísima incertidumbre, pero estamos convencidos que vamos a aportar y a compartir mucho conocimiento y experiencias que puedan contribuir a nuestro desarrollo tanto personal como profesional. Como les decía Nadia, mi nombre es Angélica Rodríguez Rodríguez. Yo soy la coordinadora académica de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y hoy nos acompaña nuestro conferencista Mario de la Puente, quien desarrollará el webinar La economía mundial en un entorno de incertidumbre. Hoy nuestro conferencista abordará los efectos del COVID-19 en la economía mundial, en especial sobre las energías fósiles y sus derivados financieros. Antes de dar inicio al webinar, quisiera presentar a Mario de la Puente, que es doctor en Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, máster también en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la misma institución, hijo de nuestra casa, internacionalista uninorteño y profesor de nuestra maestría en Relaciones Internacionales. Durante el desarrollo de este webinar, ustedes pueden realizar vía chat las preguntas que deseen formular. Yo las iré recogiendo y organizando para que al final, pues Mario nos ayude respondiéndolas. Entonces los invito y las invito a que estén muy activos. Quiero, antes de dar paso a nuestro invitado, recordarles pues que esta es una actividad promovida desde la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y si requieren cualquier tipo de información adicional, pues los invito a que se contacten, que se pongan en contacto con nuestra coordinadora administrativa, Laura Meneses, de quien los datos se encuentran en pantalla, los están viendo ahí, que le escriban a ella lmeneses@uninorte.edu.co, que estará encantada de responder todas sus dudas y orientarlos. Entonces, sin más, te doy la palabra, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer acompañarlos en esta oportunidad y aprovechar para explicar varios o uno de los tantos temas desde una perspectiva y un rigor académico que tratamos en la maestría en Relaciones Internacionales. Una oportunidad, por supuesto, para no solamente fortalecer la fundamentación teórica sobre las dinámicas internacionales, sino también para comprender mucho mejor contextos y coyunturas específicas. Muchas gracias. En ese sentido, quisiera entonces presentar este breve documento titulado La economía mundial en un entorno de incertidumbre, en el cual buscamos comprender un poco mejor cuáles son las perspectivas económicas y especialmente las relacionadas con las energías fósiles, aplicado por supuesto a nuestro contexto local, al contexto colombiano, y qué se puede esperar en los próximos meses y en los próximos años. Si bien comprendemos que es un entorno en donde la incertidumbre se caracteriza por una falta de planeación, una falta de conocimiento previo sobre qué se espera en el futuro,
especialmente en los indicadores microeconómicos y macroeconómicos. Este breve análisis que se presenta a continuación puede darnos luces sobre qué esperar de cara al futuro. Así que comencemos. Adelante. En ese entorno, quisiera presentar una gráfica que muestra algunas características comparativas para entender cuáles son los efectos o el impacto económico de esta coyuntura o de este contexto. Es necesario realizar una comparación con la crisis económica más cercana que tuvimos y fue la del 2008. Recordemos que la crisis económica del 2008 se caracterizó por un exceso de endeudamiento y la desregulación del sistema financiero estadounidense, que tuvo un impacto muy importante sobre la economía global, en la economía especialmente la economía real. Cuando hablamos de economía real nos referimos a la transacción de productos, servicios y, por supuesto, su impacto en la economía financiera, entendido como aquellos productos financieros, pueden ser las acciones, productos derivados o productos de renta fija, que termina afectando el porvenir del consumo y de la inversión. Bueno, pues en comparación, en términos generales, de esta crisis que se está viviendo en el 2020, lo que sí sabemos, a pesar de que apenas está comenzando este contexto, apenas está comenzando a sentirse los impactos económicos negativos, lo que sí podemos tener una seguridad es que el efecto negativo va a ser mucho más duradero que la crisis económica del 2008. En este gráfico podemos encontrar una proyección del Fondo Monetario Internacional en la caída del Producto Interno Bruto. En comparación, por supuesto, al 2008, se espera que la caída sea mucho más pronunciada, se espera que la caída sea mucho más duradera y que tenga un impacto negativo no solamente sobre el empleo, que ya lo estamos percibiendo en diferentes en países, sino que también tenga un impacto negativo sobre las proyecciones de inversión directa e indirecta. Mientras que, por supuesto, a diferencia de lo que sucede en el 2008, al día de hoy las materias primas y especialmente los precios de las materias primas no son un respaldo suficientemente sólido para los países en vía de desarrollo y economías emergentes. Mientras en la crisis del 2008 contábamos con precios del petróleo, precios del oro y cualquier otro tipo de productos mineroenergéticos que se transaban en bolsa, en centros bursátiles, con unos precios elevados. Hablamos, por ejemplo, que en el año 2008 al 2009 el precio del petróleo llegó a costar de 80 a 90 dólares. Eso fue un respaldo en su momento para países en vías de desarrollo y economías emergentes. Pues a comparación de la crisis del 2008, la del 2020 se caracteriza porque no solamente hay una depresión en la producción, no solamente una caída sustancial en el consumo y en la inversión, sino que los productos mineroenergéticos y productos, por supuesto, agropecuarios que se transan en mercados bursátiles están en mínimos históricos. Es decir, en una situación en donde se espera que el consumo no crezca, sino que al contrario crezca el ahorro, los precios de esas materias primas no serán un respaldo macroeconómico para los países con mayores niveles de vulnerabilidad, como puede ser, por ejemplo, Colombia. En el caso particular de Colombia, encontramos que es un país que 51% de lo que exporta es petróleo y estando en una situación en donde el petróleo cae a mínimos históricos. Recordemos que hace un mes, en mayo, llegó a valer prácticamente menos 37 dólares un contrato de mayo a junio, lo que significa, en otras palabras, que todos aquellos que transaban con petróleo, con el barril de petróleo, terminaban dando dinero para que se le guardara en diferentes contenedores. Esto, sin palabras sencillas, ¿qué significa? Pues que no hay consumo. Al no haber consumo, no se espera que el crecimiento de este mercado sea sustancial de cara al futuro. Entonces, es muy importante que para comprender mucho mejor los efectos y el impacto económico en este entorno de incertidumbre, se realice un análisis comparativo con respecto a la crisis económica del 2008. Hay una diferencia muy importante y es que en la crisis del 2008 fue una crisis endógena, es decir, propio de las dinámicas económicas del momento. ¿Sí? Los riesgos morales, transacciones comerciales que no debieron realizarse. Sin embargo, en comparación, el 2020 es una crisis causada por fenómenos externos, es decir, por ejemplo, una pandemia,
eso se podría comparar en términos económicos con alguna especie de desastre natural, lo cual implica una serie de riesgos en el corto y mediano plazo, pero a pesar de eso, la gran ventaja que tenemos como humanidad frente a la crisis de 2008 es que en la crisis del 2020 el aparato productivo se encuentra intacto. El aparato productivo se encuentra intacto, lo cual se esperaría que una vez se encuentre una vacuna o existe un tratamiento suficientemente óptimo, los niveles de consumo y de inversión, además de producción, vuelvan a crecer de manera sustancial en el mediano plazo. En la siguiente diapositiva, luego de estas dos gráficas que quise presentar, encontramos una proyección general. A 2019, representado en los puntos verdes, mostraba cuál fue el crecimiento promedio de cada una de los países más importantes o de centros económicos más fundamentales. Encontramos que en comparación al 2019, a marzo de 2020, representado en los puntos azules, existe una caída general del consumo, una caída general de la inversión y una caída general del gasto público. ¿Sí? Por supuesto, para fines de inversión, no para atender situaciones de emergencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo, y es que en estos contextos de crisis se presentan oportunidades que necesitan ser aprovechadas. Una de estas, por ejemplo, es la caída sustancial en la propiedad raíz. Lo vemos en mercados de propiedad raíz muy importantes, como puede ser el caso de Nueva York, un caso de, por ejemplo, Miami, o incluso en centros urbanos secundarios de países en vías de desarrollo. Esto implicaría que de cara al futuro es probable que se posicione mucho más la situación de desigualdad. Aquellos que cuentan con unos recursos lo utilicen para acumular mayor cantidad de capital y patrimonio. Y también es muy probable que aquellas personas que se encuentren preparadas, que tengan una serie de conocimientos previos y que puedan atender las demandas de una economía en situación de post-pandemia, aprovechen más la disminución general de precios de productos y servicios. En ese sentido, la universidad, el entorno universitario y el Estado está llamado a ayudar en la preparación de esas condiciones que vendrán al futuro. ¿Qué necesitan los estudiantes? ¿Qué necesita la sociedad en general para que en un entorno post pandemia el proceso productivo vaya acorde con las necesidades y las demandas del siglo XXI? En ese sentido, la próxima diapositiva, ya una vez representados las condiciones macroeconómicas, eh, hace referencia a ese nuevo escenario. En un nuevo escenario, y permítame representarles aquí la acción o el precio de la acción de Amazon en el mercado tecnológico del Nasdaq en Estados Unidos, esto es una representación muy interesante de los principales sectores o empresas, además de industrias, que se verán fuertemente beneficiadas en este entorno de pandemia. Es decir, en una situación en donde no se encuentra todavía una vacuna, en donde no hay un tratamiento suficientemente óptimo, en donde básicamente los anticuerpos, según muchos epidemiólogos, determinan que sería la forma más óptima en el momento, además del aislamiento social y del confinamiento, para mantenerse sano en la medida de lo posible, eh, existen sectores productivos y empresas que van a verse muy bien posicionadas en este contexto. Por supuesto, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con, empresas que utilicen medios de pago electrónico o empresas que se encarguen de la intermediación de pagos electrónicos, empresas que se encarguen de la posibilidad de distribución de productos de la economía real hacia el consumidor final, el caso, por ejemplo, de Amazon, pero también empresas, por ejemplo, que se encarguen de almacenar datos en la nube, empresas, por ejemplo, que se encarguen de fomentar el entretenimiento desde casa. Y también, por supuesto, productos que en este entorno de miedo generalizado y de incertidumbre garanticen el mantenimiento de la salud, son aquellos que se verán beneficiados en este entorno de pandemia. La gran pregunta que considero debemos hacernos es cómo se encuentra la economía colombiana en este entorno. ¿Qué empresas o qué sectores productivos realmente tienen la oportunidad de posicionarse en un entorno de post-pandemia? Y por supuesto, si bien esta crisis representa una oportunidad, también puede ser aplicable para los estudios universitarios, en donde luego de esta crisis
se van a presentar oportunidades de trabajo, oportunidades laborales que demandan unas competencias y unas habilidades y que por supuesto en entornos como en la maestría en relaciones internacionales lo presentamos, capacitamos y damos todas las herramientas necesarias para que esa preparación sea la más óptima posible. En la próxima diapositiva, una vez presentados y mencionados algunos de los escenarios y algunas empresas que pueden tener un mejor posicionamiento, hay tres variables que me parecen importantes resaltar en este entorno de incertidumbre que se le presenta a la economía mundial. El primero es que hemos visto que los apoyos estatales, gubernamentales hacia las pequeñas y medianas empresas ha sido diferenciado. Es decir, mientras en Estados Unidos encontramos que hay una intermediación muy importante por parte de la banca comercial para que esas ayudas le llegue directamente a las pequeñas y medianas empresas, en Europa sucede algo diferente. Esas ayudas no tienen una intermediación o la intermediación es mínima. El dinero trata de que se llegue directamente al consumidor final o directamente al pequeño y mediano empresario. Esto, por supuesto, significaría que el tiempo, la demora en que un intermediador, como puede ser una banca comercial, demore, por supuesto, para que esas ayudas sean efectivamente entregadas, supondría una caída aún mayor en el consumo, una caída aún mayor en la producción y en el cierre de muchas más empresas. El segundo efecto que encontramos es un aumento del endeudamiento global, y este es un tema bastante delicado y será objeto de debate en el futuro. El mundo ya venía altamente endeudado antes del gran confinamiento del 2000, de este año. Deudas en tarjetas de crédito, especialmente en Estados Unidos, deudas estudiantiles, deudas soberanas, países que necesitaban renunciar su endeudamiento, como el caso, por ejemplo, de Argentina. Esta crisis ha mostrado la gran vulnerabilidad y em, eh, 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 la gran dependencia del endeudamiento internacional que tienen muchos actores o agentes económicos. Desafortunadamente, se esperaría que luego de esta pandemia, luego de esta crisis, los niveles de endeudamiento haga repensar la política fiscal de muchos estados, ya sea aumentando impuestos, y no solamente impuestos a los ingresos corrientes, sino también impuesto al patrimonio, un tema que es debatido, pero que hasta este momento es que se está considerando con suficiente seriedad. Y también, por supuesto, la necesidad de plantear y replantear una vez más en la mesa la condonación de endeudamiento soberano. Lo cierto es que muchos países en este entorno de crisis se endeudarán muchísimo para hacer frente a las necesidades de su población y no van a poder pagar sus deudas. Como lo comenta Jeffrey Sachs en su libro Fin de la Pobreza, es necesario que la condonación de deuda soberana de corto, mediano y largo plazo, sea tenida en cuenta para que los países sigan siendo sostenibles fiscalmente. Finalmente, tenemos, por supuesto, un auge populista. En este entorno de pandemia en donde se pierden puestos de trabajo, donde la producción cae a niveles históricos y donde hay un miedo generalizado, es muy probable que se considere se establezcan grupos sociales en particular como chivos expiatorios. Entonces, es muy probable que sentimientos xenófobos salgan a relucir, es muy probable que se utilice esto como una herramienta política para llegar al poder y es muy probable también que esta situación de los auges populistas que ya se venía presentando antes de la pandemia se mantenga presente. Finalmente, quisiera presentarles o quisiera comentarles lo siguiente. En un entorno de pandemia, la economía mundial desafortunadamente no funciona y no funciona especialmente por la falta de previsión, la falta de confianza. Esa falta de confianza y de saber qué va a pasar genera que, por supuesto, los niveles de ahorro suban mucho más, los niveles de inversión caigan a mínimos históricos, pero sobre todo que la psicología de inversión y la psicología del consumidor no tenga un norte claro sobre qué puede pasar, hacia dónde puede invertir, qué puede suceder.
es necesario en ese sentido que la preparación académica como la que se muestra en nuestra maestría en relaciones internacionales brinde las suficientes herramientas para entender un poco mejor un contexto de incertidumbre, pero también con grandes oportunidades de progreso económico y, si se hacen las cosas bien, de progreso social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu intervención. Yo de verdad te quiero agradecer muchísimo porque creo que ha sido muy provechosa el resultado de, digamos, como de esta conferencia y de esta reflexión temática. Considero que es absolutamente pertinente, está en toda la coyuntura y atrae evidentemente a personas de diferentes espacios o intereses. Entonces creo que de verdad ha sido muy provechoso, muy provechoso. Y les recordamos que tenemos en nuestro chat la oportunidad de hacer preguntas. Nuevamente, para quienes estén conectados, pues que teniendo esta excelente oportunidad de contar con un especialista, un gran conocedor del tema, que se animen a formular sus inquietudes y sus dudas. Mientras las personas, los participantes, Mario, pues van poniendo sus preguntas, generando sus inquietudes, pues yo quisiera también plantear como una serie de inquietudes para que tú desde tu mirada como experto, pues nos ofrezcas una serie de reflexiones. Si te parece, no las voy a plantear una por una para que tú vayas dando preguntas-respuestas, sino te las dejo planteadas todas y tú elijas pues cuál es el mejor orden o cómo le quieres dar como un hilo a la narrativa. Y la reflexión que yo quiero plantearte tiene como tres aristas. Una cuestión que viene desde lo internacional, una cuestión que se aterriza en el panorama nacional con el énfasis de Colombia que tú has propuesto. Y por último, retomar algunas cuestiones desde el ámbito académico que ha sido muy provechoso tu reflexión en ese sentido. Las crisis, pues como tú decías, se presentan y nos generan escenarios de gran incertidumbre, pero las crisis también se entienden y en eso nos ha dado una gran lección Oriente como una oportunidad. Generalmente pensamos la crisis como una cuestión negativa, que nos mueve el piso y que no sabemos entonces cómo volver a la normalidad, pero también está llena de oportunidades. Tú has mencionado las dos caras del asunto. Yo no sé si es posible pensar también a veces como en ganadores y perdedores de esta crisis. Un poquito si uno pensara en lo que tenemos ahorita y lo que podemos visualizar a futuro, ¿quiénes serían esos ganadores de esta crisis y quiénes serían los perdedores? Digamos, como una primera aproximación desde una propuesta global. Pensando desde una perspectiva más local, el caso colombiano a nosotros nos genera mucha preocupación. Tú nos compartías una cifra pues que llama mucho la atención, el 51% de exportaciones de petróleo en Colombia. Eso no es un dato cualquiera, sino que genera mucha preocupación. Y ayer también varios analistas de economía política decían, miren, inclusive aunque las cosas se mejoraran pronto, la cuestión del petróleo para Colombia va a seguir siendo muy problemática, sobre todo por los altos costos de producción. Entonces yo quisiera preguntarte a ti como experto, ¿eso significa que necesariamente en Colombia va a cambiar el panorama económico? ¿Vamos a tener que migrar hacia otro tipo de producción o todavía es muy prematuro hacer, digamos, como una aproximación en ese sentido? Y por último, que me ha parecido también muy interesante esa reflexión que nos ofreces de la necesidad que tienen las sociedades, las comunidades epistémicas de prepararnos, de ayudarnos a prepararnos a nosotros como sociedad para el futuro, ¿vale? Tú has mencionado en varias oportunidades que la maestría en relaciones internacionales nos ayuda, nos da herramientas. De pronto, si tú pudieras puntualizar alguna de esas herramientas que tú consideras que es muy relevante, ¿cuál sería un par de herramientas que tú identifiques que nos dan, digamos, como mucha fortaleza y solidez para enfrentar ese futuro?
pensándolo como en el último elemento que tú mencionaste del populismo y cómo las cuestiones de las votaciones en el futuro, pues ahí nos generan ciertas reflexiones. Y además porque nosotros hemos tenido históricamente en nuestra maestría también participantes, estudiantes de diferentes procedencias del mundo. Nosotros tenemos 2 convenios con Italia, la Universidad de La Sapienza, y con Francia, la Universidad de Grenoble. Entonces siempre hay muy buena asistencia de estudiantes franceses, italianos, pero también de Brasil y de otras latitudes. Entonces, de pronto, para que nos ayudes a entender cómo esas herramientas no son solo para interesados colombianos, sino de diferentes perspectivas. Entonces, quisiera comenzar con estas reflexiones y ya veo que ya tenemos en el chat preguntas. Entonces, después de que tú nos des una respuesta, te formulo las otras preguntas que tenemos acá en el chat. Bueno, muchísimas gracias. Frente a la primera pregunta, considero que los ganadores y perdedores vendrán de diferentes fuentes. La primera fuente tiene que ver con el manejo de la crisis, manejo económico y manejo en cuanto a salud pública de la crisis. Considero que como se está manejando la situación y dependiendo de las medidas que están tomando los países, China se perfila como un país que va a ser un ganador en este contexto. Es una opinión de carácter personal. Y lo hace porque, y desde mi punto de vista lo considero porque a pesar de que hay suspicacias sobre si ocultó cifras, sobre si no ocultó cifras, lo cierto es que hasta el momento parece que ha manejado la pandemia de una manera adecuada. En materia económica, China está aprovechando también para tratar de posicionarse más financieramente, es decir, no depender tanto del dólar como moneda de cambio internacionalmente aceptada, sino que a través de la utilización de los medios de pago digitales, sobre todo de teléfonos móviles, ir estableciendo un sistema financiero casi que paralelo. Entonces considero que China puede ser un ganador muy importante en este contexto. Frente a la segunda pregunta, si bien Colombia tiene una dependencia muy elevada del petróleo, y en efecto empresas como Ecopetrol necesitarán reinventarse, buscar mercados de productos derivados del petróleo y durante ese proceso reestructurar su forma de trabajo interno, lo cierto es que Colombia tiene aquí una excelente oportunidad desde mi punto de vista para ver nuevamente al campo, ¿sí? Para que se convierta en una real despensa de productos agroalimentarios para América Latina. Y frente al tercer comentario que, profesora, usted comentaba, que usted mencionó en algún momento, em, considero que la maestría ofrece algo que es invaluable y es la posibilidad de analizar y discriminar información para tomar decisiones suficientemente acertadas, tanto en el campo económico como en el campo de las relaciones internacionales propiamente hablando. Todo el tiempo encontramos noticias que tal vez identificamos, pero que se nos hace difícil conectar. Cuando, por ejemplo, se menciona que el precio de petróleo cae a mínimos históricos, que Estados Unidos y que Arabia Saudita llegan a un acuerdo para reducir la producción, que China está en conversaciones con Rusia para tratar de, en fin, por diferentes circunstancias, la maestría ofrece algo invaluable y es la posibilidad de identificar, discriminar y analizar información de la manera más acertada posible. Y por supuesto, a partir de ahí, tomar decisiones. Muchas gracias, Mario. Hay otra ronda de preguntas. Si quieres, voy a recoger otra ronda de 3 inquietudes. Tú también decides el orden para responderlas. Nuestra primera pregunta la plantea Adriana Rincón, donde dice, bueno, ¿cuál va a ser entonces o cómo será afectada la economía en el sector aéreo? Es quizás uno de los sectores que ha salido más en las noticias, que estamos muy pendientes, y ella reitera una inquietud sobre ese sector. También nos pregunta Stephanie Robles, ¿cómo se afecta esa es la pregunta de Stephanie Robles. También nos pregunta Adriana Rincón, que creo que esta es una pregunta que nos estamos haciendo muchos.
¿Cuál es la mejor inversión en este momento? ¿Cuál es el sector al que uno debería estratégicamente apostarla? Ahí con Adriana yo coincido, también me pregunto mucho esto. Y una tercera pregunta que me gustaría recoger, que la formula Mateo Jaramillo, que creo que es de vital importancia. Él pregunta como joven, los jóvenes, ¿en qué sector deberíamos enfocarnos, de formarnos, verdad? Porque este futuro es incierto, las cosas como las conocíamos pues van a cambiar. Tú como experto del asunto, como conocedor y como profesor, ¿verdad? Como guía de estudiantes, ¿qué les dirías a esos jóvenes? ¿Cuál debería ser el sector en el cual enfocarnos, apostarle, prepararnos a manera evidentemente de sugerencia, que creo que es una inquietud que muchos jóvenes tienen en la actualidad y también muchos padres? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Bueno, frente a la primera pregunta, el sector aéreo ha sido de los más golpeados en esta pandemia. De eso no cabe duda. Eh, por supuesto que van a sobrevivir. Por supuesto que lo van a hacer. Muchos de estas empresas, por ejemplo, el caso de Avianca es muy conocido, se declara en bancarrota. Pues no es la primera vez que esta empresa ni muchas otras grandes aerolíneas se declaran en bancarrota. Esto es un proceso técnico que le permite acumular liquidez para poder afrontar sus compromisos internos y luego compromisos externos, es decir, posponer endeudamiento, reestructurarlo, aplazarlo, en fin. El sector aéreo se va a ver fuertemente golpeado y estoy casi seguro que luego de esto encontraremos menos aerolíneas más grandes. Aquellas aerolíneas que cuenten con una disposición de capital, de liquidez y sean solventes, seguramente van a absorber a otras que tengan situaciones de crisis económica y de crisis contable interno. Eso será, eso estoy casi seguro que puede suceder. Ah, para el caso particular de Avianca sucede algo, y es que al ser la empresa más grande del país, al cubrir una gran cantidad de rutas, esa empresa es sistémica. Es decir, lo que le suceda a la empresa va a afectar a todo el sector. Como no hay muchos competidores o muchos jugadores en esta industria, pues eso hace que esta empresa genere una vulnerabilidad para la economía nacional. Entonces, considero que luego de esta pandemia encontraremos menos aerolíneas más grandes y aquellas que tengan problemas fiscales van a ser absorbidas por otras. Frente a la segunda pregunta, ¿en dónde invertir? Bueno, consideraría que teniendo en cuenta que hay unas caídas históricas del precio de las acciones de empresas que son muy sólidas, ah, eh, empresas que es muy probable que sobrevivan, incluso salgan muy fortalecidas de esta pandemia. Considero que desde mi punto de vista, y esto es una opinión muy personal, la inversión depende mucho de cuál es el horizonte de tiempo de cada inversor. Si usted, por el contrario, si usted, por ejemplo, quiere que su inversión se valga en el valor de las empresas, por ejemplo, entonces invierta en acciones de empresas sólidas, tanto a nivel Colombia como a nivel internacional. Estamos hablando de los Apple, de los Amazon, estamos hablando de empresas Coca-Cola, Visa, Mastercard. En el caso de Colombia, podemos hablar del Bancolombia, Grupo Aval, Ecopetrol, a pesar de, de toda esta situación del petróleo, porque a menos que suceda algo mucho más trágico, aunque bueno, ya desafortunadamente ya no sabemos lo que esperar, uno supondría que estas empresas van a llegar al otro lado, débiles, con dificultades, y es ahí donde existe una oportunidad muy interesante para invertir. Incluso si, si usted quiere invertir y tener mayor ganancia y asumir más riesgos, la misma Bianca, hace 2 días, y esto no sucede todos los días en la Bolsa de Valores de Colombia, la acción de Avianca subió, después de estar en 400 pesos, se anuncia su sometimiento al capítulo 11 de la ley de bancarrotas y llega a valer 70 pesos, de 400 a 70 pesos. Claro, al día siguiente se miran o se puede
verificar los efectos de someterse al capítulo 11, y es que puede asumir compromisos internos, pago de nómina, etcétera, y la acción pasa de valer 70 pesos a valer 130 pesos, y ayer subió 96% más. Es decir, si bien las oportunidades en el muy corto plazo de inversión y especulación se presentan, tiene mucho que ver con el horizonte de inversión y cuál es el énfasis que le quiera dar cada inversor. Si su énfasis es en empresas sólidas, pues invierta en empresas sólidas. Si usted quiere ganar dinero en el menor tiempo posible, pues es ahí donde es necesario verificar cuáles son las volatilidades que pueden estar surgiendo en este momento. Pero no solo en el segmento de renta variable, en el segmento accionario, ah, también en el segmento de viviendas. Encontramos también, y la mejor inversión desde mi punto de vista y como profesor y como incluso beneficiario de haber aplicado esta fórmula, es la educación. En la medida que usted invierta en usted mismo, se eduque, no solamente en un pregrado, en un posgrado, a pesar de las dificultades económicas que puedan existir, em, eso va a tener unas rentabilidades y va a tener unos impactos positivos para su vida duraderos en el tiempo. Duraderos. La educación es un elemento que favorece muchísimo al bienestar individual y social, pues, de una comunidad. Y frente al último aspecto, pues considero que la maestría en relaciones internacionales ofrece, pues, una oportunidad muy importante, no solo para comentar o para reafirmar lo que digo, y es la posibilidad de analizar la información, discriminarla y utilizarla según sus necesidades de la mejor manera posible, de un enfoque teórico, sino también para conocer diferentes experiencias, experiencias de vida, experiencias personales de estudiantes de otras partes del mundo que vienen con otra visión de mundo que enriquecería mucho el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Mario, por tus intervenciones y muchas gracias a Adriana Rincón, a Stephanie Robles y a Mateo Jaramillo por las preguntas. Yo quisiera ir cerrando, poniendo ya como aprovechando los últimos minutos que nos quedan. Y si bien es cierto que tú nos ofreciste una reflexión hoy muy interesante sobre la economía mundial en un entorno de incertidumbre, me gustaría saber si nos puedes regalar, Mario, algunas palabras finales, alguna aproximación final también sobre desafíos, sobre oportunidades para la economía en Barranquilla. Cada vez esa barrera entre lo que es estrictamente local y lo que es internacional se hace más difusa, y nosotros también somos hijos de unos contextos particulares. Entonces, si nos puedes regalar algún tipo de reflexión en serie de oportunidades, de desafíos, de cómo lo ves para Barranquilla, pues te lo agradecería mucho. Bueno, finalmente considero que, profesora, los retos más importantes que tiene Barranquilla es la necesidad de formalizar el trabajo, y lo estamos viviendo en este entorno de pandemia. Es difícil para una familia o para un individuo que vive de la informalidad mantenerse en confinamiento, mantenerse en cuarentena. El principal reto, desde mi punto de vista, para la economía de nuestra ciudad es la de formalizar el trabajo, formalizar proyectos empresariales y, por supuesto, tratar de que esos proyectos empresariales estén destinados o que se dirijan hacia el comercio internacional. Para eso se necesitaría, por supuesto, no solamente planes de acompañamiento y fortalecimiento de los planes de acompañamiento que ya existen, sino también, por supuesto, identificar cuáles son las ventajas competitivas que tiene nuestra ciudad para aprovechar los beneficios del comercio internacional de bienes y servicios. Perfecto, te agradezco nuevamente, Mario, por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio, y les agradezco a todos quienes nos acompañaron como participantes, a quienes hicieron preguntas en nuestro webinar. Les recordamos que esta conferencia es ofrecida por la Maestría de Relaciones Internacionales y los invitamos a seguir conectados con Uninorte y a participar en los webinars de la jornada de conferencia virtual. En pantalla recuerden que tenemos los datos de nuestra coordinadora
administrativa, Laura Meneses, quien está a su entera disposición para atenderlos y responder cualquier tipo de inquietud y de duda. Y les recordamos participar en nuestra tercera Feria Virtual de Posgrados del 18 al 22 de mayo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a nuestros profesores, profesor Mario, ha sido un placer. De las ventajas de este confinamiento es que podemos escucharlos sin ningún afán. Y casi nunca me podía disfrutar una conferencia porque había 1000 cosas al tiempo y esto ha tenido sus ventajas también. Profesora Angélica, gracias por tu disposición, por coordinar este espacio, por apoyarnos siempre en la maestría. A todos los asistentes nuevamente gracias, los invitamos a seguir participando en los demás eventos académicos que tendremos en el marco de la Semana de Derecho. Asimismo, los invitamos la próxima semana a participar en la Feria de Posgrados. Esta maestría en Relaciones Internacionales es un programa fabuloso. Fíjense cómo desde esta formación el profesor Mario nos ha hecho un análisis económico bien interesante, supremamente sencillo, en un lenguaje muy sencillo, entendible para aquellos que no somos diestros en la materia. Y me parece que a partir de estos programas la universidad aporta al desarrollo de la región, a la comprensión de estas problemáticas, al análisis, a la generación de espacios de debates. Y tenemos que estar todos preparados cada vez más en estos temas, porque sin duda alguna, directa o indirectamente, el alcance de este fenómeno nos va a tocar a todos. Y hoy nos está tocando desde el confinamiento, a algunos nos está tocando económicamente, a otros les está afectando sus empresas y todo esto. Entonces, creo 100% que tenemos que generar más espacios de estos para poder comprender más estos temas que son para muchos de nosotros como la política. Sabemos que está ahí, pero no la queremos entender, no la queremos comprender. Sabemos que hace parte de nosotros y no queremos meternos en estos temas. Gracias a todos los asistentes. La verdad es que la Universidad del Norte se disfruta en generar estos espacios. Hoy tenemos la posibilidad de llegar a cada casa, a cada escritorio. Antes era un poco más complicado. Yo quiero pensar que esto tiene cosas a favor. Y hoy la universidad entra a cada casa de cada estudiante, de cada familia, porque así nos los han permitido. Entonces, esta familia ha crecido muchísimo más. Gracias a todos, un abrazo, feliz resto del día y feliz resto del Día del Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.